Bueno, Joinon es el nombre comercial que Gewiss ha dado a la parte de solución de movilidad eléctrica. Veremos en qué se consiste y qué alberga. Antes de empezar, no os he oído dar muchas cifras, pero sí un poco que veáis cómo está el mercado en España, aunque bueno, en vuestro caso las islas creo que tienen hasta mejor trayectoria todavía por la ubicación y la geografía y la distancia que tenéis. Pero bueno, lo que es en España, en función de por puntos de recarga con respecto a Europa, como veis estamos en una posición que no vamos a ver desfavorable, yo lo veo muy favorable, nos queda mucho por hacer, o sea que eso es negocio, eso es importante. Y si lo vemos por estaciones por habitantes, ¿no? Por concentración de habitantes, estamos todavía, nos queda más por avanzar. Entre esta situación, que es la situación real, ¿no? De puntos instalados, y las ayudas que nos están llegando de Europa, pues veréis que es bastante interesante. Hasta hoy en día, hasta hoy, estaba vigente el plan MOVES 2. Desde el pasado abril empezó a aparecer MOVES 3 y ya se dijo la dotación que venía y por comunidades. Entonces, fijaros que pasamos de 75 millones. Lo que sí os voy a pedir es, si no vais a hablar, silenciar los micrófonos, que así es mucho más cómodo para todos. Gracias. Entonces, pasábamos de tener unas ayudas de 65 millones de euros con la que ya había negocio, ya la gente impulsaba y ya había necesidades de mercado cubiertas, a una inyección de 400 millones en primera dotación, ampliables a 800. Entonces vamos a ver dónde tenemos Canarias. Canarias tenía hasta este año una asignación de 3,1 millón y me imagino que algo de negocios haya llegado y alguna subvención y alguien estuviera con ganas de acogerse a ello. Y pasamos ahora Canarias a 18 millones. Como veis, el salto es bastante interesante. Estas ayudas van a ser sobre todo para infraestructuras de recarga de vehículo, que es donde entra a formar parte la parte esta de los puntos de recarga, y así como vehículos, movilidad. Entonces, la compra del propio vehículo, incluso patinetes y bicicletas y demás, cualquier vehículo en movilidad eléctrica personal. ¿Dónde va a tener mayor acogida o dónde la podemos, dentro de nuestra solución, ser más fuertes? En la recarga en la infraestructura. Entonces, 18 millones de euros, yo creo que es una cifra bastante considerable solamente para Canarias, ¿vale? Por ejemplo, en Baleares, que estuve hablando hace poco con una asociación de instaladores, tienen mucho movimiento en la carga de fotovoltaica, eso también lo tendréis, y movilidad por la geográfica, por la situación de la isla, ¿no? Porque ellos las distancias que hacen son bastante más comedidas que aquí en península, entonces que la autonomía de un vehículo eléctrico no supere los 150 kilómetros no es algo que les impida tener una movilidad eléctrica. La situación es bastante actual. Ahora mismo la ayuda está publicado, en abril se publicó los 800 millones, ahora está en trámite de las comunidades y serán ellas quien vean y adjudiquen y digan cómo se va a proceder a esa ayuda. La Comunidad de Madrid sacó un borrador la semana pasada, que la hará efectivo esta semana, entonces la comunidad o sea, en Canarias, pues lo también estará presente ahora. Las solicitudes se presentarán pues entre mayo y julio, o sea que ya estaremos en época, y hasta 2023. Con esto, ¿qué quiero decir? Que ahora se avecina bastante negocio en esta situación y os llegará bastantes peticiones de cómo acoger la ayuda y demás. Todo lo que pueda ir obteniendo de información os iré haciendo llegar y sobre todo cuando me llegue algo de la comunidad de Canarias, pues se lo haré llegar a Pablo para que lo transmita, ¿no? A ver cómo es ese tipo de ayudas. En la parte de normativa, porque está la ayuda, ¿no? Esto es la parte bonita, pues hay que cumplir una serie de normativas. Entonces, que también seamos conscientes de que lo que es el punto de recarga tiene que cumplir una normativa europea, los conectores y cables otra normativa europea y luego aquí en España pues tenemos nuestra normativa particular, que en algunas ocasiones es más restrictiva, que es la ITC BT52. Actualmente estamos por la del 2017, pero se prevé que haya cambios. Entonces, en esto estamos, bueno, viendo un poco todo lo que se avecina. En función de esta IBT 52 ya se presupone, no, perdón, ya se obliga a cualquier instalación nueva en función de plazas de aparcamiento a dejar ya disponibles esos puntos, esas plazas de aparcamiento para vehículo eléctrico. Entonces, por ahí también nos ha tenido que llegar bastantes peticiones de, bueno, pues de reformas o construcciones nuevas en las que
era imprescindible para dar esa certificación de finalización de obra que tuvieran esas instalaciones. Por otro lado, viene tipificado en la normativa de los puntos de recarga, son los modos de carga. Esto es algo que tenéis que tener muy claro porque es algo que los clientes finales no lo tienen, lo desconocen y el instalador también a veces se confunde. Y es algo que presta confusión porque vamos a hablar del modo 1 al modo 4 y luego veremos los tipos de conexión. Entonces, por un lado hay que separar lo que es los modos de carga de los vehículos y el tipo de conector. Entonces, el modo de carga, el modo 1 es un conector, estaría conectado directamente el vehículo a 230 a la instalación y esto en España no está permitido y no hay ningún vehículo que se conecte así. Todos van a llevar un transformador, un equipo electrónico entre medias. Entonces, en lo que son vehículos eléctricos ya sonará mucho más este cable que veis aquí que tiene por un lado el conector del vehículo eléctrico, una electrónica y por otro lado la toma chuco. Esto va a ser un modo de carga modo 2. Este modo de carga, por un lado, va conectado a la instalación eléctrica en su comunicación chuco, va a corriente continua y luego lo único que va a aportar este equipo electrónico es dejar pasar la corriente y va a dar comunicación con el vehículo. En esto existen fabricantes que limitan esta corriente de carga a 10 amperios. Este dato es importante porque eso va a limitar la velocidad de carga. Y un dato que siempre os va a pedir el instalador o el cliente final, quiero un coche, o sea, quiero un punto de recarga que me cargue rápido. ¿Y rápido cuántas horas son? Y todas las horas y todo se empieza a salir de la capacidad de energía que tengamos en el origen. Las tomas Chuco, sabéis que están diseñadas para 16 amperios, pero 16 amperios es su máximo de trabajo, pero no para estar 8 horas a 16 amperios. Por eso muchos fabricantes que hacen esta electrónica limitan estos equipos a 10 amperios. Existen otros que se pueden configurar, pero siempre y cuando el usuario sepa que esta instalación admite 16 amperios, que tiene una toma Chuco preparada para vehículo eléctrico y una instalación de 2,5 bien protegida, que no es lo habitual. Entonces, para evitarse problemas, muchos fabricantes lo limitan a 10. Importante también, yo en cualquier momento, como es una toma Chuco, puedo llegar y desenchufar. Esto sabéis que es malísimo para cualquier ciclo de carga, para que salten arcos de consumo y demás. La verdad que la potencia son 2.400 vatios, tampoco es una gran potencia. Por eso no admiten más. Modo profesional y modo que van a llevar los puntos de recarga, el modo 3. Modo 3 va a ser una corriente de recarga en alterna. Ya vamos a tener potencias desde, hasta 63 amperios máximo y va a llegar hasta 22 kilovatios o 43, 22 kilovatios serían 32 amperios trifásica y si no, 63 amperios en trifásica también, 43,8 kilovatios. Esto es muchísima energía. Entonces, la mayoría de los puntos de recarga, bueno, la mayoría no, todos los puntos de recarga de vehículo eléctrico van a cargar en modo 3. Alguno admite alguna toma Chuco que tiene como accesorio, pero lo recomendable es modo 3. En modo 3, ¿qué voy a tener? La parte de la instalación va a tener un dispositivo electrónico que es el punto de recarga, que va a facilitar la energía en alterna al vehículo y va a tener una comunicación constante durante todo el ciclo de carga con el vehículo. De esta manera, esto es lo más seguro. También, cuando el ciclo de carga ha empezado, el cable queda bloqueado en ambos extremos. Entonces, me es imposible desconectar el vehículo o desconectar el punto de recarga hasta que no paralice el ciclo de carga en alguno de los dos, tanto en el cargador o en el coche. Con cualquiera de los dos que paralice la carga, entre ellos se comunican, abren el circuito, entonces tú vas a desenchufar siempre con un circuito sin carga. Por eso esto es lo más recomendable y lo más seguro, tanto para el vehículo como para la instalación como para el usuario. Y luego el modo de carga 4 se deja para la carga en continua. Ya lo que vamos a tener es un equipo en la instalación que va a dar la energía en continua y va a dar una comunicación. Esto ya requiere bastante más electrónica, ya son potencias a partir de 50 kilovatios y ya no todos los vehículos admiten carga en continua. Bien, entonces, con esto de los modos, sí me gustaría que os quedara muy claro eso, el modo 2, que es el de carga con este tipo de accesorio, ¿no? Con este cable, y esto está muy bien para una carga de emergencia, porque bueno, yo me voy con mi vehículo, me voy a un sitio donde no hay un punto de recarga, pues a una toma Chuco me enchufo y salgo del apuro. Pero el modo recomendable, el tipo modo 3. Después de esto de los modos, hablamos de los tipos de conector.
Entonces, los tipos de conector existía tipo 1, con su nombre más tecnológico, el SAE tal. Nada, nos olvidamos. El tipo 2 es el estándar del 2017 que se ha quedado como estándar europeo. Tipo 2, o algunos lo llaman MENEPES, porque fue de los principales fabricantes que apostó por esta tecnología y creó los primeros conectores. Esto va un poco en la fabricación de los vehículos, ¿no? En los vehículos japoneses apostaban por uno, a día de hoy ya todos vienen con tipo 2. Tesla y demás, todos traen tipo 2. Como es un tipo de conector para corriente alterna, sí es fácil también tener un adaptador de tipo 2 a tipo 1. Pues si tengo un coche muy antiguo y me trae a tipo 1, pues bueno, pues simplemente una manguera que es pasiva que me conecta el tipo 1 con el tipo 2. Este conector, veréis que es el conector que hablaba antes, que es el idóneo para la recarga de vehículo eléctrico, que tiene en su parte central el tierra, neutro y luego las tres fases, ¿no? Cada alveolo va a ser una de las tres fases. Y tiene dos elementos más de comunicación, que son los que me va a estar constantemente comunicando el punto de recarga con el vehículo y me va a dar esa seguridad en la carga. Si sucede cualquier incidencia, la carga para y se quedan bloqueados los sistemas. Por contra, o sea, bueno, como complementario tenemos la parte de recarga si fuera en continua y tenemos el conector que se llama Combo 2. Recordad, venimos de un tipo 2, pues lo fácil es, la nomenclatura han hecho es el Combo 2, que es añadir al tipo 2, que sería esto que veis aquí arriba, le han añadido estos dos alveolos en la parte inferior. Este sería el conector que iría en el vehículo. De tal manera que en el punto de recarga iría esta manguera, que traería los dos alveolos, que es donde iría la corriente, la energía en corriente continua, traería el tierra y traería los dos de comunicación. Entonces, si yo tengo esto en el vehículo, este vehículo me emitiría la carga con el conector tipo 3, o sea, con el conector tipo 2 en carga modo 3 en alterna. Fijaros que es un poco confuso. Y si tengo un cargador o un punto de recarga que dispone de carga en continua, pues también me emite este conector. Esto solamente lo van a llevar los coches muy exclusivos. En carga en continua lo hacen los premium. Tesla Model S, el Porsche Taycan y, bueno, 4 elementos más. La mayoría de los coches cargan todos en alterna. Los híbridos enchufables, todos en alterna y monofásicos a 7 kilovatios. O sea, no penséis que requieren mucho más. Perdón, a 7 kilovatios no, a 3,4 kilovatios. Hablo de coches híbridos enchufables grandes de la familia de todos los grupos Volkswagen, grandes tipo Octavia, Super, Passat, todos esos van a cargar a 3,4 kilovatios máximos monofásicos, o sea que no requieren. Pero bueno, lo ya más llamativo, siempre que vemos algún artículo y siempre que vemos algo, pues oye, de mayor potencia, dame el cargador más grande que carga más rápido. No, no. Si el cargador solamente es capaz de suministrar la energía que tengo en cabecera, pero el vehículo tiene que admitirla, que ese es el dato que nunca nos va a dar el cliente. O rara vez nos va a decir el cliente, no, tengo este coche que admite esta carga. Entonces ya le podré dar el cargador más adecuado. En vista un poco de esa confusión que había con los conectores, los tipos y demás, que veréis que es un poco locura, ¿no? Que esto luego es sencillo, ¿no? Pero que como son muy parejos unos a otros, pues al final se puede prestar a confusión. Se creó unas etiquetas, pero esto es normativa del 20 de marzo de este año, o sea que es reciente, ¿no? Esto va a ir cambiando y va a ir actualizándose poco a poco. Entonces veréis que la etiqueta, han aparecido unas etiquetas tanto en los vehículos eléctricos como en los cables, como en los puntos de recarga, que el fabricante tiene que poner una letra dentro de este hexágono y si va a ser maciza o va a ser con el fondo blanco en función de si es la parte macho o la parte hembra, de tal manera que así al usuario le facilite un poco la ayuda, le ayude un poco a identificar estos conectores. Esto es lo más parecido que hay con los combustibles, que apareció lo del B7, ¿no? Para el diésel y el A no sé cuántos, me parece que es para la gasolina, no sé cómo están identificados. Y bueno, pues lo que os van a preguntar siempre es carga lenta, carga semi-rápida, rápida, y en esto no hay una literatura fiel, ni cerrada, ni normalizada. Entonces, cada uno, lo que sí está claro que la carga rápida o súper rápida va a ser en carga continua, y esto, el negocio va a estar siempre orientado a electrolineras, a plataformas logísticas que tengan autobuses o que tengan, por ejemplo, un ayuntamiento que tenga autobuses de ruta, pues sí puede poner un punto de recarga en continua y el autobús le va a emitir en continua. Pero estamos hablando que estos puntos de recarga, su potencia más pequeña empieza en 50 kilovatios hasta 300.
Entonces, 50 kilovatios no tiene todo el mundo disponible en un cuadro para engancharse, un consumidor de 50 kilovatios. Entonces, son proyectos muy, muy exclusivos. Lo habitual, pues que carguen en la vivienda. Entonces siempre va a ser cargas hasta 7 horas, a cargas muy despacito, muy lentas y con intensidades muy poquitas, muy bajas. Pero lo recomendable es que en vez de usar el modo 2, que es el de la toma chuco, que usen el modo 3, con el conector tipo 2. Y lógicamente lo que es la recarga de oportunidad en supermercados, en hoteles, en centros comerciales, siempre lo recomendable es la del conector del modo 3 tipo 2, que es la del conector especial de vehículo. ¿Vale? Hasta aquí no sé si os he mareado mucho, si os he vuelto locos, no habla nadie, yo hago mi monólogo, pero vais diciendo, ¿eh? Entonces, bueno, pues un poco la solución de Joinon para todo esto que hay en el mercado, ¿no? Pues tenemos tres grandes familias de productos y una parte de lo que es la plataforma de gestión. Como veis, hay que dividir esa solución o esa demanda en la parte hardware y la parte software, ¿no? En la parte hardware, pues tenemos tres familias, Icon, Ion y Ion Hyper. Ion es el más pequeño, en tanto en tamaño como en potencia, aunque llega hasta 22 kilovatios. Ion está más orientado a la vía pública, envolvente metálica, doble construcción con cerramiento con cerraduras de seguridad. Entonces este está muy orientado a eso, a estar en la vía pública para que no sea está preparado para lo diré, para el uso, bueno, se me ha ido la palabra ahora mismo, más rugerizado, ¿no? Si lo queremos ver así, la construcción. Y luego el hiper es el que es en continua, que como veis este siempre va a llevar las mangueras y este ya para carga en continua. Este elemento tiene 2,40 m de altura. Entonces ya es un elemento considerable, esto ya es grande, esto ya es algo. Y por ejemplo, siempre lleva la manguera, como veis estos, en el pequeño sí se puede elegir con manguera o sin manguera, pero en esto siempre vaya más manguera porque hablamos que la potencia más pequeña de nuestro equipo es de 75 kilovatios, entonces eso va a generar mucho calor en los conductores, entonces estas mangueras van refrigeradas. Vale, entonces estas mangueras no se pueden adaptar, no hay posibilidad de conectores y demás. ¿Dónde nos vamos a centrar? Y más en el día de hoy, vamos a intentar centrarnos en lo que es Icon y Ion, ¿no? Un poco la presentación de producto, que será lo que venga más de día a día, donde va a venir el instalador, yo necesito un punto de recarga para esta instalación, para este cliente, y será lo que tengamos que tener muy claro para esa respuesta rápida. Icon, uso privado, comunidades, empresas, semipúblico. Nomenclaturas, acrónimos, esto veréis que viene en un montón de documentación. Charger Point y EV, Electric Vehicle. Entonces, vehículo eléctrico y punto de recarga. Los híbridos lo tienen nombre, porque esto en las ayudas y en la documentación que os envíe de cuando haya que solicitar y demás, veréis que estas nomenclaturas se usan bastante. No es complicado. El cable que os hacía mención, que habréis visto, es el cable que, bueno, aparentemente es el mismo conector, pero lo tiene en un lado los alvéolos machos y en otro las hembras, sería como una especie de alargador. Este cable es el que va a llevar lo mismo. El cable lo hay trifásico y lo hay monofásico. Si yo tengo un cable trifásico, va a llevar todos los conductores comunicados de punta a punta y me valdrá para cualquier vehículo. Si yo tengo un cable que solamente tiene los conectores monofásicos, pues ya el cable ya me está limitando la energía. Si el punto de recarga es trifásico, el vehículo es trifásico, si pongo un cable monofásico, pues ya lo estoy liando. Entonces, que veréis de esto que habrá multitud de incidencias o multitud de dudas que son sencillas una vez que lo tengamos claros estos conceptos. Este cable, pues, va a llevar la carga alterna e importante, la comunicación. Lo que os decía antes, aquí tiene unas muescas tanto en toda la periferia del conector. Cuando yo conecto al vehículo y conecto al punto de recarga, el vehículo empieza a cargar, ese cable queda bloqueado. Queda bloqueado tanto por el vehículo como por el punto de recarga. Es imposible extraerlo. Si yo quiero sacar el cable, tengo que paralizar la carga o desde el coche decirle que pare la carga o irme al punto de recarga y paralizar la carga. Entonces, en el momento ya me deja el cable disponible. ¿Esto dónde es idóneo? Pues cuando yo tengo el punto de recarga en un sitio compartido, pues en la empresa para que nadie me quite mi cable, en la vía pública, en un supermercado. En la vía pública veremos que este es mejor el metálico, ¿no? Porque es más rugerizado. Pero bueno, en un supermercado se podría poner en un parking y por qué no poder este producto y los que me quede retenido.
Si yo tengo mi propia vivienda o tengo un garaje privado, pues hombre, es más cómodo que yo me bajo del vehículo y ya tengo el cable conectado en el propio punto de recarga y directamente es desenrollarlo y enchufar a mi vehículo. El cable lo mismo, alterna y comunicación. Aquí no hay un mejor producto, no hay un mejor producto y demás, es simplemente la aplicación, ¿no? Entonces depende de dónde va a ir instalado, yo recomendaría uno u otro. ¿Qué tiene nuestro producto que lo hace diferente y que le encaja en el mercado? Pues tiene un tamaño aparentemente grande para todo lo que hay, ¿no? Para sus competidores. Pero esto, una vez que el instalador lo abre, ve que interiormente tiene un contactor bueno, un contactor genérico, ¿no? De 4 módulos, tiene una fuente de alimentación. ¿Alguien nos está hablando o está...? A ver un segundo si podemos silenciarlo. Bueno, ya paró. Hablando, vamos a ver. Silencia, yo creo que ya está silenciado. Vale. Lo que os decía, a la hora que abrimos el punto de recarga está bisagrado totalmente a 90 grados, como los cuadros de Hewitt, que ves que tenían los tornillos y demás, que entonces me permite abisagrarlo, es muy fácil la intervención. Los componentes que tiene internamente son de carrilín, son componentes grandes y de fácil de repuesto. Fuente de alimentación de 12-24 voltios, 4 módulos DIN, es una Mingwell. Entonces, si le diera por fallar ese componente, es muy fácil reponerlo. Contactor lo mismo, la placa electrónica lo mismo. O sea, no es un punto de recarga que esté todo embebido, una electrónica súper especial que luego a la hora de reponer es bastante complejo. Luego lo que tiene, aunque es una construcción plástica, tiene un dato importante que es el IK10. La norma nos dice que para poder instalar un punto de recarga en el exterior, aparte del IP55, que bueno, pues es el más de sentido común, no a todos se nos ocurre que si no es de IP55 no voy a poder ponerlo, nos exige que sea IK10. Entonces esta, aunque es componente plástica, cumple. Y luego, otro detalle es la toma de conexión. Es una toma que no tiene tapa. Directamente yo aproximo el conector y al ejercer fuerza sobre ella, al impulsarla hacia adentro, las compuertas se abren. Y me va a garantizar el IP55 con el conector quitado y algo más importante, con el conector en carga. Entonces esto es interesante sobre todo cuando se pasan toda la noche cargando y están al exterior. ¿Por qué? Pues porque bueno, pues puede existir esa tormenta. Hay fabricantes que nos dicen que los conectores son IP55, pero siempre con la tapa cerrada. En el momento que yo abro la tapa y le conecto un conector, pues no hay norma. En el que tenemos con cable, pues lo que se ha hecho es en la parte de este alojamiento central es un elemento que, bueno, estéticamente respeta a su otro modelo y lo que me va a permitir es el alojamiento del cable. Entonces, cuando lo enrollo, lo puedo dejar ahí almacenado. Entonces, veréis. A ver, que no me quería pasar la presentación. Perdonad. Veis en esta imagen cómo queda, ¿ves? El cable una vez que yo lo enrollo a través del punto y pum, lo dejo alojado. Entonces tiene un conector especial. Este conector, que era el que antes llamábamos el tipo 2 o Meneques, este es propio de Hewis. Este elemento lo tenemos ya en catálogo, el propio conector solamente. Instalación, pues otra cosa que es particular. Este elemento, el punto de recarga se puede instalar empotrado. Entonces, si llegamos al proyecto o tenemos una instalación en la que están en una reforma, pues es algo genial, ¿no? Poder suministrar esa caja de empotrar y entonces el punto de recarga queda como mucho más estético, queda ya embebido en la pared. Entonces, tan solo saldrían 5 centímetros de la pared, que es el marco exterior. Hasta donde yo sé, todos los que he estado viendo, ninguno es de empotrar, todos son de superficie. Entonces, si yo hago una instalación toda de tubos empotrados y demás, pues bueno, estéticamente va a quedar bastante mejor. Un tejadillo metálico que es muy recomendable instalar cuando van exteriores, va a proteger pues, todos los agentes meteorológicos. Accesorio para instalar en el mástil, ¿no? Que serían esas dos bridas para enganchar en la parte trasera del punto de recarga y engancharlo al mástil, o el pie, ya un pie diseñado para el punto de recarga a una sola cara o a doble cara, en función de si quiero conectar uno o dos. Con esto completamos la gama. Otro elemento importante es a la hora de seleccionar el punto de recarga necesario para esa instalación, es en la parte del interface. En la interface con el usuario tenemos el estándar que realmente no tiene nada, no tiene pantalla,
porque pensar un poco es lo más, todos los datos que me va a dar el punto de recarga, el estado me lo va a dar con la línea inferior, esta línea verde, green, me está diciendo que está disponible, que está todo ok, y el resto de datos, pues me lo va a dar el vehículo. Tiempo de carga, energía, la potencia, todo, porque los vehículos cada día vienen más avanzados, vienen con su aplicación y además va a ser el que me va a decir en qué estado venía la batería y en qué estado se va la batería. Pero bueno, sí que es verdad que marketingianamente, ¿no? Y estéticamente queda mucho más bonito este que ya tiene la pantalla, que tiene la potencia, que le puedo configurar, que le paso la mano, pero que realmente el producto en sí, la funcionalidad es la misma. Lo único es esa aplicación de estética. Las LED frontal, pues bueno, pues si está en verde me dice que está listo para uso, si está en azul es que está cargando y si está en rojo que ha tenido algún tipo de error. Entonces es algo que es muy intuitivo, no hay manual. Luego el modelo, desde el modelo más sencillo que tenemos, todos se pueden personalizar la potencia de carga nominal. ¿Esto qué significa? Pues si yo tengo el punto de monofásico de 7,4 kilovatios, pero no requiero que cargue a 7,4 porque lo quiero limitar para dejar algo de energía para el resto de instalación, pues lo que sí que me es muy fácil es parametrizar ese valor y decirle, bueno, que tu máxima es 7,4, yo te voy a dejar limitado a 3 kilovatios. Entonces lo puedo hacer con un selector que tienen en la parte derecha con una llave, la posición 0 va al 100% de la nominal, 60 o 30, pero si quiero algún otro valor concreto, o tengo un modelo de los que ya no tienen el selector porque ya están más avanzados, que tiene aplicación Bluetooth, lo podrá hacer por aplicación Bluetooth o lo podrá hacer por un comando de texto y una tarjeta de memoria. La tarjeta de memoria que tiene el punto de recarga tiene una tarjeta de memoria como las memorias de los móviles, una micro SD. Entonces ahí le puedo meter un parámetro y decirle quiero que recargues a esta potencia máxima. Entonces es algo sencillo, al instalador viene indicado además en el manual, no es algo que nos tenga que llamar al fabricante de oye, ¿cómo se hacía esto? Está en el manual. Le echamos una mano, pero sin problema, pero es algo que declaramos ya directamente. Y es bastante usado esto, por ejemplo, a la hora que veáis ofertar, pues bueno, pues ahora mismo tiene una demanda de energía, pero ¿por qué no puede ampliar en un futuro? Entonces yo siempre me iría al modelo el monofásico al superior, al de 7,4 y el trifásico al de 22. Porque bueno, lo que es el producto va a costar prácticamente lo mismo y en un futuro pues puede ser que sí que amplíen la instalación. En elementos diferenciadores, pues el que tiene la versión premium, tenemos otro accesorio, ¿no? La interfaz premium, que es el que, que tiene la pantalla, pues hay otro accesorio que lo que tiene es todo alrededor, es una retroiluminación, como las televisiones Philips, estas Ambilight, ¿no? Cuando están encendidas, pues da una sensación de amplitud con esa retroiluminación posterior. Esto, pues en ciertos sitios donde tenga bueno, instalaciones singulares que quieran darle esa vistosidad, pues puede ser un elemento diferenciador. Lo mismo, no conozco ningún otro cargador que tenga una retroiluminación y que diga el estado, ¿no? Cuando está cargando, que todo ilumine en azul. Bueno, pues esto es un accesorio, no es todos los modelos. Ahora veremos en el catálogo cómo identificar unos y otros, ¿no? Algo que es más sencillo y encima lo valoran bastante es el tema de la personalización. Además, en vuestro caso, ya en las islas ya se hizo el icon, se enviaron 2 unidades ya personalizadas. En este caso, perdona, estos puntos de recarga también se pueden personalizar. Se pueden personalizar desde Heuer, desde fábrica, venga impreso ese área, venga impreso digitalmente, pero la realidad nos dice que lo que es sencillo es un vinilo. Un vinilo además que es muy económico, el instalador lo pega y pone lo que quiera y entonces para estas 3 instalaciones, hotel, bahía, no sé qué, lo hace él y cada 3 años que el vinilo se queme lo cambia y súper económico. Entonces, el que no lleva ningún tipo de display, fijaros todo el espacio queda personalizable, ¿no? Para poner incluso sus contactos de mantenimiento y demás, por si quiere dejar algo de publicidad. Y el que ya tiene el display, pues hay que dejarlo un poco más de toda esta parte visible para que lo que es el interfaz táctil de la mano pueda seguir funcionando. Esto lo tenemos en DXF, que eso facilitaría para que lo tenga el cliente, para que fabrique ese vinilo, pero como veis es un prisma bastante sencillo. Y luego es totalmente plano, es una especie de policarbonato plano donde se adhiere muy bien el vinilo. De todo esto que hemos estado hablando, pues surgen tres versiones, ¿no? Aparte del interface, hay 3 versiones en función de la usabilidad.
Entonces, la AutoStart va a ser la que está siempre disponible. ¿Esto qué quiere decir? Yo llego al punto de recarga y está siempre disponible. Pum, listo para cargar. Esto es válido, pues hombre, pues si yo tengo mi casa y lo tengo en el garaje privado, pues no hay ningún problema. Yo no pondría otro. Yo llegaría y cargaría. Si ya tengo un garaje compartido, bueno, y en esta versión tenemos la opción de la gestión que vamos a hacer del dinámica, la gestión de potencia nominal, la voy a hacer o manual con ese selector de 100, 60 o 30, o la puedo hacer por Bluetooth o la puedo hacer por DLM, que es Dynamic Load Management, que es un gestor de cargas en función de la energía que tenga. Hay otra transparencia que os explico el accesorio que lleva para hacer esa gestión. Pero aunque parece que es la versión más básica, ¿no? La AutoStart, realmente es la más funcional para el 90% de las instalaciones. Si ya voy a un parking, por ejemplo, en el que hay varios empleados, o en mi caso, que es un parking compartido con mis vecinos, pues yo no puedo instalar esa porque entonces cualquiera podría llegar y cargar en mi punto de recarga. Entonces, ¿qué pondría? Una que es RFID, que lo que me va a requerir es una tarjeta en la cual estoy autorizado, entonces aproximo la tarjeta, el punto de recarga me reconoce, se autoriza la carga y empieza la carga. Entonces, como veis aquí, en vez de tener todas las potencias como teníamos, he vuelto a la anterior, en AutoStar que teníamos en 20 amperios, en 4,6 kilovatios, 7,4, 11 y 22, nos hemos quedado con la potencia máxima en monofásico y la potencia máxima en trifásico. Porque, como os digo, cualquier punto de recarga se puede limitar de su potencia nominal a cualquier inferior. Entonces, de esta manera, con dos referencias, hacemos todo el abanico. Entonces, RFID es una de las mejores opciones también de cara a esos hoteles o no tienen muy claro qué van a hacer, quieren dar usuarios, pues es la primer elemento, primer producto que ya tenemos que identifica usuarios. Si todo esto tiene que ser conectado o gestionado con una plataforma de gestión o un software, que voy a requerir que estos puntos de recarga tengan una comunicación con otra entidad. Entonces va a ser o comunicación LAN con cable Ethernet o comunicación 4G con un módem y tarjeta SIM. Importante en estas versiones es tener claro que una vez que nos vamos a comunicación, todos nuestros puntos de GWIS cumplen el estándar o el protocolo OCPP 1.6 JSON. JSON, JSON, en función de quién lo pronuncie y tenga mejor inglés, lo dirá de una manera u otra. Esto es importante porque, bueno, pues lo que yo siempre he dicho, que apuesten por GWIS es genial, que apuesten por la solución de GWIS todavía mejor, pero que no les estamos condenando a ser siempre esclavos de la solución de GWIS. O sea, el cliente ha apostado por un producto de calidad, tiene un producto de recarga, pero que lo puede gestionar con cualquier otra plataforma del mercado que sea libre. Esto es importante porque hasta que este protocolo se ha estandarizado, ha habido soluciones e instalaciones anteriormente que quedaban cautivas en el software del usuario, o sea, en el software del fabricante. Entonces, esto es algo que no muchos conocen y a día de hoy están apareciendo cada vez más software y más gestiones compatibles con ellos. Entonces, en España hay varios fabricantes, Electromap, uno en Barcelona, que lleva ya 10 años en el mercado y cumple con este tipo de estándar, entonces se puede gestionar. Entonces, por un lado, podemos hacer la oferta, lo que es los puntos de recarga, que luego la parte de gestión la haga con quien considere mejor. Incluso podemos nosotros tratar de asesorar qué plataforma de las que conocemos y se adaptan pueda ser mejor para esa solución, porque al final queremos dar ese asesoramiento, ¿no?, al cliente. Y dentro de estas plataformas, otro detalle a tener en cuenta es que en el momento que yo voy a hacer una gestión de estos puntos de recarga, voy a tener que incluirles un medidor de energía, pero no un medidor de energía que me informe cuánta energía ha consumido, sino un medidor de energía que esté certificado y que tenga la certificación MIT, que es la que me pide la norma, para poder cobrar por esa energía. Entonces, todos nuestros puntos de recarga tienen contador con certificado MIT. Entonces, estas siglas son importantes tenerlas en cuenta a la hora de, por ejemplo, de comparar soluciones entre unos y otros. Dentro de ese asesoramiento, pues como os comentaba antes, para mí una de las mejores opciones es la RFID, que es la que ya tiene la gestión de usuarios, y de momento si el cliente no quiere o no tiene muy claro qué va a hacer, pues con esa solución es más que suficiente. En un futuro que amplíe puntos de recarga, que quiere gestionarlo y demás, ¿qué vamos a hacer? Pues añadirle un kit de conexión, ya sea kit Ethernet, que va a ser con cable de red, o 4G,
y ese punto de recarga pasa a ser ya una gestión, ya puede hacerse una gestión a través de un software de gestión. Entonces, sí, el salto de la versión AutoStart a la versión, en esta lo vemos, el salto de la versión AutoStart a la versión RFID incrementa el coste, pero ya me va a dar una gestión de usuarios, el lector de tarjetas y me va a traer ya el contador. Entonces, simplemente aquí el salto que me va a dar es la comunicación, ¿vale? Entonces, bueno, y luego, como los que he comentado al principio, la versión estándar, el de interface estándar o el premium, que lo único que va a definir es el tema de si va a tener pantalla o no va a tener pantalla. De todo esto que os he contado, pues sale esta matriz de elementos. Por eso, a la hora de identificar qué producto le puedo ofrecer según pliego, según las necesidades, pues usaremos algún tipo de pregunta que será interesante para tratar de adecuarnos lo mejor posible lo que requieren ahora o las posibles ampliaciones que puedan surgir en un futuro. Destacable lo de la potencia, lo que os decía, todos, da igual la versión que sea, AutoStar DLM, RFID, todos se van a poder gestionar la potencia, su potencia nominal a inferiores. En función del modelo, pues lo va a hacer pues con el cable y con un fichero de texto, con el cable, fichero de texto y con un selector, o sea, pero todos lo van a poder hacer, que eso es un detalle importante, ¿vale? Y un ejemplo así gráfico, ¿no? De lo que sería una gestión de potencia. Imaginaros, tenemos 6 kilovatios contratados para una vivienda, que es una potencia más que razonable para una vivienda. Entonces, añado un punto de recarga. Entonces, para el punto de recarga de plan doméstico con un diferencial curva C y un magneto térmico tipo A es más que suficiente para esta instalación. Aguas arriba tendría que llevar un de tensiones permanente y transitorio, eso por normativa, los puntos de recarga, pero en función de qué comunidad autónoma sea, y hay comunidades que lo tienen, que lo exigen. Creo que Canarias lo tenéis que tener, ¿no? El permanente y transitorio, no lo sé, en las instalaciones. Pero bueno, en cualquier caso, en el momento que siempre haya un vehículo eléctrico, punto de recarga, tiene que ir en limitación de son sobretensiones. Lo que lo que trato de mostraros en esta transparencia. Bueno, yo solo una cosa, solo añadiría aquí una cosa, si no, el sobretensiones que has indicado debe ir en la instalación, pero no hay que poner uno por punto de recarga, si la instalación ya lo tiene, ya es válido. Creo que es así, ¿no? Sí, sí, eso es. Eso trataba de indicar que por eso que hay, por ejemplo, en comunidades autónomas que ya lo tienen instalado en la vivienda porque les es obligatorio, pues ya a la hora de añadir el punto de recarga ya lo tienen. Y si no, si hubiera que añadirlo, mi consejo en vez de añadirlo en la línea que va solo al punto de recarga es ponerlo en cabecera porque así me protege toda la instalación. O sea, sería lo más, sería para mí óptimo, ¿no? El proteger todo con el mismo equipo. Ahora, lo que trataba de reflejar aquí es en la función del DLM, que es una función en la que el punto de recarga, si yo no tengo ningún control sobre el resto de cargas ni sé lo que está sucediendo, pues puede llegar que yo esté cargando a esos 3,7 kilovatios, que es una potencia, bueno, pues habitual, ¿no? En los coches eléctricos, en los híbridos. Y bueno, pues si le cargo de noche no hay problema, pero si un día por lo que sea vengo entre horas y lo pongo a cargar, pues según lo enchufo a cargar, como aquí tengo un consumo del resto de cargas que son necesarias porque no voy a quitarle confort a la instalación, pum, pues ya me he pasado del umbral este de los 6 kilovatios que tengo contratado. Para ello, ¿qué proponemos? Pues es una solución que es el punto de recarga que sea que tenga la opción del DLM. El DLM que lo único que va a llevar el punto de recarga es una entrada para el puerto de comunicaciones. Añadimos un contador, ya sea monofásico o trifásico, en la cabecera. Entonces, él en cada momento sabe el consumo total, tanto incluso de él mismo, pero vamos, el de él lo tiene claro, pero está viendo constantemente el consumo del resto de instalación. Entonces, él es capaz de establecer su carga en función de sus necesidades, pero también en función del máximo valor. Entonces, en el momento que aquí estamos, por ejemplo, cargando, imaginaos esto será la mitad, unos 3 kilovatios, en el momento que el resto de consumos aumenta, él disminuye. Y me diréis, Raúl, pero es que el disminuir, al final, si esto es un equipo que deja pasar la corriente alterna que le viene a la instalación, le deja pasar al vehículo, él lo que hace es comunicarse con el vehículo y decirle la potencia disponible que tiene en cada momento. Entonces, por eso es tan importante este método de carga, no la toma Chuco no hay comunicación, está siempre cargando una potencia. Entonces, aquí estamos constantemente comunicándonos con el vehículo y decirle, oye, ahora aquí tienes que cargar
con menos, me tienes que demandarme menos energía porque tengo menos energía disponible. De tal manera que aprovechamos al máximo el contrato y no tenemos el inconveniente de que nos salte la luz ni nos cobren ese exceso de energía. Esto lo tienen varios dispositivos Icon, cumplen la función de LM, incluso tienen hasta el que tiene la aplicación Bluetooth, pues esa configuración la puedo hacer por la aplicación Bluetooth, ¿vale? Importante, tengo que añadir al código del punto de recarga, añadirle el medidor. O sea, o puedo de primeras comprar el punto de recarga sin el contador, porque de momento no me es necesario porque tengo un vehículo de muy poca potencia, pero igual algún día voy a ponerle un vehículo que exija más consumo, entonces puedo llegar a tener este problema, entonces ya le mediré el medidor más adelante. Eso va según un poco necesidades, ¿vale? Como os indicaba, aparte del sobretensión, es que es imprescindible para la instalación, no solo para el punto de recarga, sino para la instalación en concreto. Nuestros puntos de recarga tienen un equipo, se llama DC-Link, una protección que está protegido contra corrientes de fuga de mayores de 6.000 amperios. El que tenga esta protección interna ya incluida el propio punto de recarga me va a permitir instalar y que cumpla la norma un diferencial tipo A. Porque si no, los puntos de recarga que no tengan el DC-Link van a tener que ir protegidos con un tipo B. Por ejemplo, nosotros todos los puntos Icon, los metálicos, los que os recomendaba para la vía pública, para ambientes más de pública concurrencia, esos van todos con diferencial tipo B. Esta solución se incluye en los que son más orientados a doméstico. ¿Por qué? Porque luego los cuadros eléctricos son bastante más comedidos. Entonces, bueno, pues es otra de las ventajas que el punto de recarga con un tipo A está protegido contra corrientes residuales, ¿vale? Que eso sí que en el mercado hay alguno que nos lo indica en las instrucciones que tiene que ir un tipo B, pero luego al final lo que hace el instalador pone el diferencial tipo A. ¿Por qué? Porque es más económico. Y realmente la instalación en su totalidad no ha quedado según norma, ¿no? De todo esto hasta lo que hemos visto, pues salen un montón de referencias, pero esto prefiero mostraros ahora el catálogo y que veáis un poco cómo está, dónde está reflejado y dónde tenéis las opciones para buscarlo, mejor que el elemento. Estos catálogos os habrá ido, hay vídeos en la página web, hay catálogo técnico, catálogo más orientado lo diré, al usuario final, con más literatura, con más imagen, y esto imagino que Pablo os haya hecho llegar de todo. De manera así paralela y un poco rápida para no entrar en mucho detalle ni alargaros mucho antes de la hora de la comida, os cuento unos detalles del Icon, porque creo que es importante, ¿no? que se vea para dónde puede encajar un negocio y cuál puede encajar otro, y que veáis un poco toda la solución que tiene Gewis. Entonces, estos puntos de recarga, la mayor diferenciación que tiene con la versión Icon es que siempre van a ser dobles, de tal manera que estamos optimizando un poco la envolvente metálica, que es más costosa, para dar 2 puntos. Las potencias van a ir de 7,2 a 22 kilovatios por cada toma, entonces un punto de recarga puede llegar a 44 kilovatios, 22 para cada lado. En acero, IP55, IK10. Fijaros que el IK, aunque la construcción es metálica, tiene el mismo IK que la envolvente plástica. Y el frontal personalizable, lo que hemos hablado también, el frontal, al ser tan sumamente plano y en policarbonato, pues es muy fácil personalizable y tiene gran espacio para esa estética. Siempre van a ser en modo de carga, modo 3, con conector tipo 2. Siempre va a ser el cable, siempre va a ser el usuario el que va a tener que poner el cable. Nuestros puntos de recarga de vía pública nunca llevan el cable. Fijaros, si no el cable tira en la vía pública, a la que se podría liar, ¿no? Vas paseando y no tienes allí los cables. En cambio, cuando tengo el vehículo cargando, será el propio usuario el que conecte el cable, conecte aquí, y como queda retenido, es imposible modificar o extraer ese cable. Y siempre va a tener la seguridad de la comunicación. Otro detalle, pues el punto de recarga está diseñado, por ejemplo, en este caso hasta 44 kilovatios, pero que si en esta instalación solamente disponemos de 30 kilovatios, él internamente hace la gestión ya para esas 2 tomas. Entonces, si llega un solo vehículo, pues le va a cargar a su máxima potencia, que es 22 kilovatios por toma, pero si llega el segundo vehículo, pues me va a hacer la carga, me va a hacer la potencia disponible para él, va a ser los 30 kilovatios que estoy en total, menos los 22 que me estaba cargando para este primero. Entonces cargaría 8 kilovatios. Lo podría configurar a que en vez de dar prioridad al primero que llega,
que dé prioridad y que equilibre las cargas. Entonces le daría 15 kilovatios a cada uno. Estamos hablando que este coche, el i3, sí que admite carga en trifásica y admite cargas hasta 11 kilovatios, me parece que es, ¿eh? O sea que esto es un ejemplo teórico, ¿no? Que es que admitan 22 kilovatios hay pocos vehículos. Otro detalle peculiar, y esto es común en toda nuestra serie, es que el conector se conecta con una sola mano. Entonces no tiene puerta que abra. Entonces, yo aproximar la toma de conector y ejercer presión sobre el conector, se abre y ya me permite esa conexión. Esto es cómodo. La primera vez le llama la atención al usuario, pero una vez que se lo explican una vez, ya luego lo coge bastante rápido. Los LED, pues siempre va a tener la misma, pues iluminación sencilla como tiene su hermano, ¿no? Inferior, verde disponible, en carga, y si está en rojo, pues error. Y como veis, tiene siempre partida en la parte izquierda y la parte derecha para los dos usuarios. Cada uno su pantalla, cada uno su LED, cada uno su conector. Entonces es algo muy intuitivo, no hay que dar instrucciones. Y tiene una pequeña pantalla, pero que nos da al final los valores, bueno, pues en estos que son de la vía pública, que siempre al usuario le gusta más ver, pues nos va a decir el tiempo de carga que ha estado, la energía consumida y demás. Pero como os digo, esto en el vehículo me va a dar los mismos datos o más, porque los vehículos ya tienen sus pantallas más grandes, una aplicación más trabajada dentro de su propio vehículo. Algo destacable, pues el poco uso que hacen en su base inferior, ¿no? Por esta forma que tienen en el hexágono. Entonces, puestos, por ejemplo, como se suelen hacer los parking, ¿no? Que suelen tener cada 4 plazas un arbolito, ¿no? Un parking, bueno, pues si lo voy intercalando entre los arbolitos, pues en el medio soy capaz de dar servicio a 4 plazas. Cada punto me da a dos vehículos, pero uniéndoles los traseras, soy capaz de dar para 4 servicios para 4 vehículos. Y en un parking longitudinal, pues como veis, con la poca ocupación que tiene en el espacio, estoy dando servicio a ambos coches. Y luego, bueno, pues la altura de los puntos de recarga pues está bajo norma para accesibilidad en función de si el usuario viene en silla o está vertical. Una vez abierto al instalador le gusta nuestro punto de recarga y es otra cosa que tener en cuenta a la hora de mantenimiento, aperturas, posibles caídas de protecciones. El que iba de pie tiene las protecciones incluidas, entonces aprovechamos todo lo que es la parte inferior para incluir todas las protecciones y lo mismo, parte izquierda, las protecciones en la parte izquierda, parte derecha, en la parte derecha, no es muy sencillo. Y en la parte inferior tiene el seccionador para la línea según viene. Hay espacio en carril link para añadir, por ejemplo, si podemos usar esta parte inferior como cuadro para hacer un bypass. Viene el cable, aquí hago las bornas y continúa para el siguiente y continúa para el siguiente. Así me evito tener que hacer arquetas de empalme en la parte inferior que se puedan sumergir. Entonces, bueno, este espacio también lo valora. Y el que sea con una puerta de total apertura y luego los paneles que tienen los mismos paneles que nuestros cuadros que bien conocéis, los cuadros eléctricos, pues bueno, pues estéticamente queda muy, muy limpio, ¿no? Esa instalación. Protecciones, pues lo mismo, como estos ya están más orientados a la vía pública, a esa tarificación y demás, pues sí, los que tienen contador van a ser siempre contador MIT, con la certificación MIT y siempre el protocolo OCPP. Y lo mismo, si voy a querer con comunicación, pues puede ser comunicación LAN o comunicación 4G. Importante, la comunicación LAN es cableada, suele ser más robusta y me estoy quitando el poner el modem 4G, que siempre encarece el producto de arranque, y luego también me encarece la comunicación, porque una comunicación 4G me va a requerir una tarjeta SIM y voy a tener que pagar a la operadora, también voy a tener que pagar al operador que me dé esa comunicación. Como su hermano anterior, pues la personalización. De hecho, un ejemplo tenéis ahí en las islas, que tenéis ya unos en un hotel ya bien personalizados, bien bonitos y demás. Todo esto, esta parte hardware, no sería, bueno, no sería adecuado sin dar la solvencia de, bueno, pues una gama. Por ejemplo, en este caso, estos que van a pared. Veis que es como el que veíamos antes de pie, misma gama de potencias, mismas cualidades, lo único que va a tener diferente es que él no lleva las protecciones incluidas. En las protecciones las requieren un cuadro externo. Normalmente este tipo de instalaciones pues van a llevar un punto de recarga varios en las paredes o en las columnas como es esto y al final van a ir a un cuadro, a una cometida general y en ese cuadro general es donde se van a poner todas las protecciones.
Todas estas opciones nos van a dar una matriz, como veis, una matriz amplia de producto, pero lo mismo, prefiero mostrarlas en el catálogo porque además así os es más fácil luego a la hora de si tenéis que buscar o dar documentación a un cliente, pues es algo que es más fácil. Y todo esto iría gestionado, en el caso de que fuera necesario, desde esa plataforma, ¿no? Porque, bueno, esa gestión de usuarios, esa gestión de cargas, esa gestión de qué está sucediendo, esos informes históricos, que me mande un mail en caso de que un punto de recarga, por lo que sea, si cae una protección magnetotérmica o diferencial, me avise para que yo pueda mandar el de mantenimiento, que me muestre los pagos, la energía, los usuarios, que un usuario cuántas cargas ha hecho ante el mes, pues todo eso al final requiere un software de gestión. Este es el que os digo que, bueno, pues existen varias plataformas, nosotros tenemos la plataforma Joinol y es por la que, esta solución, esto ya no es un hardware y esto ya el modelo de negocio es diferente, esto ya se hace un pago por uso, esto va a ser un pago anual. O sea, no hay una oferta de Raúl, este cliente requiere toda la solución. Muy bien, pues la solución hardware tiene un precio, pero la solución software va a ser una licencia que anual o cada 2 años o hasta 3 años, e incluso una opción que damos cada 3 años, pero requiere ese pago eh, recurrente, ¿no? Pago por servicio. Simplemente eso, habrá clientes que solamente quieren una gestión para saber sus usuarios y tener un control de usuarios y una validación de tarjetas. Y habrá clientes que requieren una aplicación para el móvil que permite hacer el pago a los usuarios finales y que requiera. Entonces, la aplicación es personalizable y en función del módulo que se requiera, pues tendrá un precio u otro. Pero ya estamos hablando de un concepto de servicios, ¿no? Y bueno, pues eso, la aplicación para móvil lo mismo, la podéis descargar si queréis ver un poco lo que hace, los puntos de recarga y el cliente, pues al final el que hace la explotación de la instalación, pues decide si sus puntos de recarga quiere que se vean en la aplicación para todos los usuarios, solamente para los suyos, deje cargar a usuarios que vengan de fuera a cargar y así monetizar su inversión. Entonces, como esto ya empieza a ser otro negocio, pues es importante separar el hardware, que es el producto, en la primera oferta y lo que es el pago recurrente de servicios en la otra. Y lo del servicio no condicionarlo a que si el cargador es de Gewis tiene que ser nuestro servicio. Nosotros encantados, pero que no limitarlo ahí, ¿vale? Y bueno, pues hasta aquí dejadme que os presente el catálogo y vemos que alguna pregunta, porque no creo que lo haya explicado todo tan sumamente bien, alguna duda, algún comentario tiene que surgir. Entonces el catálogo, imagino que tengáis en papel, si no está en la web. Hay 3 catálogos, a mí el que más me llama es un poco el técnico porque es el que más páginas tiene y no es solamente técnico, también da un poco de información del producto, imagen, entonces, a ver, que se ha ido a la página 38, no, perdón. A uno, eso es, vamos a ver. Explica un poco lo que es Gewis, ¿no? Y los valores de Gewis y un poco la foto de la casa. Perdonad que no sé por qué se me va. Bueno, pues voy a ir así pasando página a página. Vale. Fotos de instalaciones, veis aquí un poco la instalación real, ¿no? Con el soporte que veíamos antes, el soporte no el doble, es sencillo, con el icon y su cable. Entonces, estos elementos ya tienen el cable incorporado. Veis que para la foto que bien, que recogidito está todo. Esto en un parking de supermercado, pues sería modélico. Si yo me encuentro todo esto bien así de colgado, era para una medalla. Normalmente yo aquí recomendaría poner que cada usuario pone su cable. Entonces se distingue porque iría el conector aquí metido y el conector del coche, ¿no? Veis una foto de un parking, cómo quedaría el punto de recarga, el de vía pública, en formato uno contra otro para servicio a 4 plazas. Y en la primera imagen ya nos está haciendo la división, o si bueno, pues tienen dudas de icon y ion, los nombres, para qué están orientados, ¿no? Cuál es el objeto, si es más para convencional o más para vía pública, y lo que es la parte de servicio, la parte de gestión de servicios, de software y demás. Por otro lado, nos está destacando un poco las mejores o las características más relevantes, ¿no? Lo de empotrado, la retroiluminación, el suelo, comunidades, las versiones, RFID, Cloud, AutoStar. Entonces aquí está un poco detallado todo lo que se ha tratado de explicar en esta presentación. El que lleva en la parte de control táctil, cómo se configura, la aplicación de móvil, cómo sería la instalación, la apertura,
la gestión en una vivienda con el contador de energía para saber la modalidad, cómo se autogestiona con el consumo. Luego, cuando es a la vía pública, ves la gama Ion, ¿no? Ya se ve un estadio de fútbol, ya se ve un parking ya para pública concurrencia, el cómo se carga una mano. Entonces me va haciendo un pequeño resumen de todo lo que voy teniendo hasta ahora. Cuando tengo bastantes puntos de recarga, me pasa lo mismo que una sola vivienda. Tengo que un sistema de gestión para no pasarme del contrato general. O sea, si yo tengo un cliente que me va a poner 10 puntos de 44 kilovatios, estamos hablando de medio megavatio. Pues claro, normalmente eso no es una potencia habitual. Entonces, ¿qué va a querer? Pues una gestión para que no se pase de la potencia máxima contratada. Entonces yo puedo dar servicio a 10 vehículos, pero que vaya limitando la gestión de cargas en función de la potencia máxima. Y bueno, pues aquí ya tenéis la tabla de selección de los puntos de recarga. Entonces, AutoStart, que será el más habitual, los códigos en función si lo quiero con la base, ¿veis? Base tipo 2, que aquí ya empezáis a identificar que era la base tipo 2, que era ese cable, ¿no? El especial de vehículo. Y apertura por presión es el que va a tener la hembra o va a tener la manguera de 5 metros. Raúl, ¿cuál me recomiendas? No hay una recomendación, depende de dónde habéis instalado. ¿Vale? Entonces, que es una pregunta recurrente, ¿no? Oye, Raúl, ¿y tú qué me recomiendas para este cliente? Si tiene un parking privado, yo me pondría con manguera. No tengo que andar bajándome del coche todos los días. O sea, que son cosas tan básicas o tan sencillas como es una manera de verlo, pero al cliente le puede encantar lo otro. Luego la versión AutoStart con el DLM, que es lo del Dynamic Load Management, que es la gestión, y tengo que ponerle el accesorio. Me lo indica aquí abajo que tengo que añadir el accesorio del contador. Y aquí voy viendo, bueno, pues un poco todo el portafolio de referencias. Los accesorios con sus imágenes. Algo, bueno, pues que puede ser de ayuda es el cuadro de protecciones. Ya hemos creado unos códigos especiales con unos cuadros de protecciones. Por ejemplo, si yo tengo que poner un punto de recarga de 7,4 kilovatios, pues ya le he creado un cuadro de una referencia para el cuadro de protecciones de superficie con protecciones sobre tensiones. Lo tenemos conversión que sí lo tiene y conversión que no lo tiene, función si lo tiene en la instalación. De esta manera, pues se simplifica, ¿no? A la hora de hacer la oferta, ¿no? Con dos códigos en las protecciones y el punto de recarga, pues ya tengo solventada esa primera oferta. Y luego el Ion, que es el de metal, y vemos que las gamas se respetan. AutoStar, RFID, el Cloud y los accesorios. Fichas técnicas al final del catálogo, ¿no? Con esas medidas, con ese comparativo de qué diferencia entre esos códigos, pues de 20 amperios a 32, de 4,6 kilovatios a 74 kilovatios, monofásico, trifásico. Entonces esto es algo que también al instalador le puede ayudar o le puede gustar, o incluso a vosotros mismos, para ver un poco la gama. Y así con todo el portafolio de productos y los accesorios, las cotas y demás. Entonces este catálogo a mí me parece que está bastante bien y que es un catálogo de ayuda en mostrador. O sea que si me dejo las tablas de selección, pues lo tengo, y si tengo alguna duda o imagen de producto, pues también las tiene. Y al final, pues bueno, pues su parte del Ion, que es el que más orientado para público.